Bienvenidos una vez más a Radio C-Flower, la onda positiva musical, cultural e informativa desde San Andrés para el mundo de Radio C-Flower. Estamos con el desarrollo de la información y las noticias a través de nuestro streaming. Tema que ha venido causando o ha venido generando un llamado a la comunidad del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Y es con relación a la reciente decisión tomada por parte del Consejo de Estado de declarar la nulidad de la elección del gobernador Nicolás Iván Gallardo Vázquez. Vienen consecuencias para esta decisión. La designación de un gobernador encargado, una convocatoria a elecciones atípicas, aunque se habla de la búsqueda de recursos legales para defender los derechos como gobernador de las islas a Nicolás Iván Gallardo, pues se ha generado todo un debate jurídico que va a desembocar en lo que está dictado, lo que viene dictando la ley, que finalmente establece un orden para este tema o para estos temas que vienen ocurriendo, en especial para San Andrés y Providencia. Estamos con el doctor Miguel Ángel Castel Cano, abogado, activista raizal y que ha venido participando de manera activa en el debate con opiniones a través de su cuenta de Facebook y en redes sociales. Hemos querido convocarlo, llamarlo aquí a Radio C-Flower para conversar con él sobre este tema de la situación de política en el archipiélago. Doctor Miguel Ángel, bienvenido a Radio C-Flower. Muy buenos días, Daniel. Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial para ti y para tu público. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Hombre, muy bien. He estado pendiente a muchos conceptos y columnas que usted ha presentado a través de redes sociales. Y recientemente, hace un par de horas, vimos un post tuyo sobre el tema de los derechos políticos. Pero arranquemos desde el inicio. Ahora que se tomó esta decisión por parte del Consejo de Estado con relación a la elección de Nicolás Gallardo Vázquez como gobernador de San Andrés, ¿qué viene en este momento? ¿Cuál es la situación actual de San Andrés? ¿Cuál es la actitud que deberíamos tener ante este vacío de poder que podría estarse generando en San Andrés por esta decisión tomada por el Consejo de Estado, doctor? Bueno, sí, Daniel, yo creo que este tema hay que manejarlo primero desprovistos del apasionamiento y a veces de los sesgos ideológicos o partidistas con el que a veces manejamos las dinámicas políticas en el archipiélago. Y creo que habiendo introducido eso, pues hay que tener claridad de los hechos, ¿cierto? Hay una realidad jurídica en el archipiélago que no se puede negar en materia política. Hay una violación sistemática a la normatividad electoral que viene haciendo casi todas las toldas políticas, y hoy se utiliza pues hipócritamente el aparato judicial como un arma para poder de una u otra forma atacar a su contrincante político. Si bien es cierto, hay un fallo, pues existen los recursos de ley para esa instancia. Es necesario puntualizar que en lo referido no cabe una terna. Mucho se habló de eso esta semana después de la decisión judicial de que posiblemente el partido de gobierno no iba a mandar una terna y que esa iba a tener el favor del presidente. Eso es claramente ilegal e inconstitucional en el entendido de que lo que se dice en el fallo es que se anulan las elecciones, por ende no hubo ganador y por tanto no habría un partido de gobierno a cargo. En ese vacío de poder pues tendrá que surtirlo desde el Ministerio del Interior, la Presidencia de la República, en el sentido de que queda acéfala la administración departamental, el gobernador que llegue como encargado, contrario a lo que mucha gente también cree, que puede tomar decisiones por fuera de las estrictamente necesarias para la consecución de las elecciones atípicas. Es decir, que el gobernador encargado, quien quiera que se nombre, no puede tomar decisiones ajenas a la elección atípica. Esa será su única función en cuanto al nombramiento que se le dé. Y a partir de ahí, pues, sí surge la verdadera duda, Daniel, jurídica, en el sentido de que si el actual gobernador en este momento destituido puede o no
repetir candidatura a las elecciones atípicas. Y yo creo que ahí es donde debería centrarse el debate judicial, y en ese sentido pues tenemos unos antecedentes recientes. El caso del hoy senador Guido, que en su momento fue gobernador de Caldas, tuvo una situación parecida y al final dentro de las atípicas él pudo volver a elegirse. Y el caso reciente que se está en este momento desenvolviendo en los estrados judiciales del alcalde del municipio de Apartado en Antioquia, donde también sufrió una destitución, pero seguidamente él conceptúa al Consejo Nacional Electoral y pues le dice que no tendría ningún tipo de inhabilidad para poder ser candidato, y al final apareció su nombre en el tarjetón y la suerte lo acompaña y nuevamente quedó elegido por su comunidad. Entonces ahí hay un limbo en el sentido de que si el Consejo Nacional Electoral sí le va a entregar o no la credencial al alcalde de Apartado, y si la entrega pues va a haber un debate, si no la entrega también lo hará. Lo que hay que analizar es la situación, Daniel. Unas elecciones atípicas se convocaron para resolver una irregularidad administrativa y esas elecciones atípicas no la resolvieron. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Unas segundas elecciones atípicas? ¿O será que el Consejo Nacional Electoral se va a sostener en los conceptos que ya había promovido, dejando claro de que no había una inhabilidad para que el alcalde se lanzara? Entonces, esas son las situaciones, porque el derecho tiene jurisprudencia y es del precedente judicial. Y entonces hay que analizarlo con pinzas, como se dice, para poder no caer en imprecisiones. Eso por un lado. Por otro lado, pues lo que yo planteaba en el análisis sobre los derechos políticos es que desafortunadamente no solamente el caso del gobernador, también tenemos el caso del doctor Ever Hackins, en el que yo fui un aférrimo opositor, y también el caso del doctor Ralph Sotelo, que son tres gobernadores de tres líneas políticas e ideológicas completamente distintas, pero que tienen un común, es que no fueron vencidos en juicio, sino que fue la administración, a través de sus procedimientos, sea uno la Fiscalía, sea otro la Procuraduría y sea otro la Jurisdicción Administrativa, los que terminan decidiendo sobre un derecho político. Y ya esto se había zanjado precisamente en el caso del presidente Gustavo Petro, cuando en su momento fue alcalde y sufrió la inquisición del ente disciplinario. La Procuraduría de ese momento, de Alejandro Ordóñez, inició una cacería de brujas hacia su alcaldía y le cercenó el derecho político por una investigación que él consideró que era una falta gravísima por un tema medioambiental. Precisamente un tema de basuras, precisamente fue el tema de nuestro primer gobernador, Ralph Iván. Entonces vemos que hay un antecedente donde se reconoce internacionalmente que nadie puede perder el derecho político si no ha sido vencido en juicio penal. Y me parece muy importante esa parte, Daniel, porque en las islas se habla aquí del tiempo de corrupción. Yo en lo personal he salido al frente y he estado dentro de muchas movilizaciones donde la voz es el estatuto, la voz predominante es el estado de cosas que realmente crean un sistema donde todo termina convirtiendo en una cuestión que genera la misma problemática que tenemos sobre población y corrupción. Pero entonces, más que atacar, creo que a los sujetos o a los actores, es al sistema mismo que permite este tipo de cosas. Y creo que hay un antecedente reciente con los tres gobernadores que menciono, que independientemente de su color político, no se les puede cercenar el derecho a elegir y a ser elegido. Y eso en el concepto del derecho étnico que tenemos también, que por supuesto creo que ni las élites políticas, ni siquiera la ciudadanía tiene el alcance del poder que puede tener la jurisdicción propia, la administración propia, el derecho que como raizales tenemos de poder crear nuestro propio sistema y nuestras propias estructuras administrativas. Pero no hemos caído en cuenta de ello. Lo que hacemos es simplemente enfrascarnos en peleas eternas por temas de politiquería, porque ni siquiera es una real política que hable de ideas o de programas que puedan cambiar o generar modelos alternativos a lo que hay en estos momentos en las islas. Entonces creo que si seguimos bajo el mismo modelo vamos a tener que enfrentarnos a esa situación vez tras vez, donde no se utiliza el aparato judicial penal, que es el debido,
sino las artimañas que tiene la administración para poder sancionar a nuestros funcionarios. Y ese era el punto básicamente que quería aclarar, que todo el mundo grita corrupción, pero a la hora de enfrentar esa situación en los estrados judiciales, son pocos los que se atreven a denunciar y a enfrentar a esos funcionarios que crucifican por las vías de las redes sociales, pero que no son capaces de enfrentar en la vía judicial. Ese era el punto, Dani. Claro. Doctor Miguel Ángel, teniendo en cuenta lo que acaba de decir usted sobre esa condición de ser vencido en juicio, ¿aplicaría para Nicolás Gallardo, teniendo en cuenta que fue un ente judicial como el Consejo de Estado el que tomó la decisión de anular su elección? Pues yo, como te digo, en ese sentido yo consideraría que sí es válida la destitución, pero no podría cerrársele la puerta para que él pueda participar en las elecciones atípicas. Yo creo que esta consideración la tengo muy por encima de las posiciones quizás políticas que en algún momento asumí, porque ante todo yo soy un profesional y soy un abogado y no puedo apartarme porque crea que tenga una diferencia o un criterio distinto con el gobernante de turno. Las reglas de juego tienen que estar para todos, Daniel. Mañana se la pueden hacer a usted o me la pueden hacer a mí o a cualquier ciudadano que esté en un cargo en una alta dignidad. Sencillamente se utiliza el arma administrativa para poder sacar del camino a quien tiene el favor popular. Entonces yo considero que la vía judicial se agotó, tiene todavía unos recursos, pero no se le puede de ninguna forma limitar el derecho político. Claro. En este momento no se habla de candidatos, no se habla de aspirantes, de posibilidades ni demás. Estamos planteando la posibilidad de que el gobernador Nicolás Gallardo pueda participar en unas elecciones atípicas. Ahora, doctor Miguel Ángel, miremoslo desde el punto de vista logístico, el punto de vista económico. Gastar dinero en una campaña para poder ser elegido para otros 2 años o para completar el periodo podría ser contraproducente económicamente para un mandatario o para un candidato. Más sin embargo, quienes aman la política, esos animales políticos que hay, no solo en San Andrés, sino en otros lugares, pues siempre le da una nueva oportunidad a aquellos que quieren llegar al poder. ¿Siente usted que en San Andrés se podría presentar esa situación donde la pelea sería por regresar al poder o simplemente, bueno, voy a guardar mi combustible porque recordemos que estamos ante una elección a Cámara de Representantes donde también se gasta mucho dinero en campaña? Entonces, ¿sería conveniente participar ahora o mejor lo dejo para el 2027 y ahí le meto toda la carne del asador? Igual mis votantes van a estar allí pendientes a apoyarme en una próxima elección. Bueno, Daniel, pues esa pregunta es demasiado compleja para poderla yo responder, dado que no soy parte de los equipos que en estos momentos se enfrentarían a esa situación. Yo mi opinión la doy desde afuera, ¿cierto? Por supuesto. Pues sin duda, Daniel, esa es la situación en la que nos aborda los vacíos legales y jurisprudenciales que se tienen en esta materia. Porque volviendo al mismo punto, pues ese es el tema, es decir, una elección atípica tiene que garantizar antes de la elección si el candidato puede ser o no. Porque si no garantiza y si no deja certeza de eso, pues se vamos a encontrar con el mismo escenario que en este momento tiene apartado, repito, donde no había certeza de si el alcalde destituido podía o no ser nuevamente candidato, y al final su rostro aparece en el tarjetón, la gente le da el favor otra vez y vuelve a ser electo. Entonces el Estado se ve en una situación donde ¿por qué entonces no prohibió la participación o no en esa elección? Porque si la hubiera prohibido, pues se acaba el problema, se zanja de una vez, pero al permitirla y al ganar, se vuelve una situación otra vez atípica, donde entonces ¿qué tendría que resolver el Estado? Otra elección atípica. En mi opinión sería un desgaste administrativo, pero desafortunadamente así es que funciona el aparato en estos momentos en Colombia. Entonces esa es la situación por hoy que tenemos, independientemente de lo que se venga, en el sentido de que los gastos de campaña que tú dices, la coyuntura de que se dieron las elecciones a Cámara, son situaciones que se debieron mediar. Es imposible, Daniel, que 20.000 personas no supieran que era una doble militancia. Y
como tú lo mencionas, o sea, hay unos grandes varones electorales en el archipiélago que tienen la experiencia de sobra en esa materia. Lo que pasa es que no se había presentado esa situación porque pareciese que lo quisiéramos normalizar, y por eso dejaba claro que no es lo mismo normalizar una conducta a legalizarla. Y ese es el contrapeso en el que nos encontramos hoy. En esa situación jurídica, pues tenemos que afrontar y tenemos que sobrellevar. Pero quien debe zanjar la diferencia, por supuesto, es el Consejo Nacional Electoral. En ese sentido es importante que también se oficie a esta entidad para que ellos conceptúen, porque esas entidades, sobre todo las electorales, cualquier ciudadano puede hacerle preguntas. Y ellos a manera de concepto responden a la inquietud que puede absolver una duda que tenga un carácter colectivo como la que nos ocupa en este momento. Entonces creería que ese sería el canal para que el Consejo Nacional conceptúe si es válida o no la candidatura en las elecciones atípicas, y ahí poder de una vez pues evitarse uno tantas vueltas, tantos gastos de recursos y por supuesto la inestabilidad, que es lo más desafortunado en el territorio. No solamente hemos sufrido una inestabilidad desde que somos departamento, los 90 que nos crearon como una entidad nueva, sino que hemos sufrido los embates de la corrupción por todas las formas, las condenas continuadas a nuestros gobernantes, sino que además las sanciones administrativas. Y ahí sí me parece el polvo, porque desafortunadamente así funciona la ley. Y no puede haber una sanción que anule un derecho político, sino media dentro de ella una sentencia que compruebe una comisión de un delito dentro de las funciones como administrador. Y ese es el punto. Claro. Doctor Miguel Ángel, hemos escuchado el concepto de muchos dirigentes políticos de diferentes vertientes políticas que manifiestan que, por ejemplo, en las ciudades grandes o desde Bogotá, pues el partido Cambio Radical nunca se uniría, por ejemplo, con el Partido Verde, porque son dos tendencias ideológicas diferentes. Pero en las regiones puede pasar que, por ejemplo, Colombia Justa Libres, Partido Cambio Radical y el Pacto Histórico se unen para apoyar a X candidato. Eso es normal porque son tres grupos que manejan votos y de pronto en San Andrés no se le da tanto realce o tanto respeto al tema de la corriente ideológica. ¿Piensa usted, doctor Miguel Ángel, que cuando se toma una decisión por parte del Consejo de Estado de anular una elección de Nicolás Gallardo por haber dado apoyo a un candidato de Cambio Radical que no era su partido, pero que lo estaba respaldando electoralmente, podría, digamos, someterse a una revisión teniendo en cuenta las particularidades regionales a nivel electoral? Bueno, Daniel, primero hay que corregirte con mucho respeto la imprecisión en la que caíste, porque el gobernador no fue sancionado por apoyar a Cambio Radical, sino por apoyo directo al nuevo liberalismo. Okay. Cambio Radical fue era un ejemplo que le dio la bala a él junto con el liberalismo. El problema ya es porque hubieron otros partidos que lo apoyaron, pero sin aval. Y ahí está el hierro, ese es el hierro. Sí. Ahora, lo que usted plantea, la pregunta suya de pronto apunta a dos áreas. Una es la cuestión ideológica que hay en las islas. Y comparto de pronto su apreciación en el que la barrera, digamos, lo ideológica, los criterios de ideas de un partido a otro, a veces por los intereses de la coyuntura se pierden. Pero eso pasará de pronto en otras colectividades del tradicionalismo político. Pero hay unas tendencias que son ideológicas marcadamente por fuera de ese tradicionalismo que creo son muy ajenas a esas prácticas. Como lo sería para el caso concreto hoy por hoy de las islas, del Partido Verde y el Pacto Histórico. Yo no veo al Partido Verde ni al Pacto Histórico, sus dirigencias o sus bases, compartiendo ideas con un partido como Cambio Radical, que es naturalmente, en mi opinión, el enemigo hoy de la raizalidad. Porque Cambio Radical es un partido que promueve el hecho de que San Andrés no es un territorio singular ni especial. Ellos promueven la idea de que el problema no es la sobrepoblación, sino que el problema supuestamente para ellos es la discriminación y la división, y que no debería haber esa categorización entre raizales y residentes, sino que solo fuéramos todos residentes. Es la misma política y la continuación del Pendeví, pero hoy en el siglo XXI.
Entonces no creo de ninguna forma poder tener una alianza con este partido. Y por otro lado, pues el hecho que usted plantea, la instancia se cerró, es decir, el Consejo de Estado es el máximo organismo de cierre en materia administrativa. Lo que se está pidiendo es una aclaración y, si es del caso, una tutela que también es válida contra las sentencias judiciales. Pero ese es el organismo de cierre. Si ellos tienen de pronto una discrepancia en cuanto a la situación que se presentó, pues tendrán las cortes internacionales que acudir. Yo creo que, como le digo, en mi opinión, no es esa la vía. La vía es entender el hierro judicial y ahora sí, pues, debatir el hecho de que si se pueda o no competir en las atípicas, porque ya la situación jurídica fue zanjada y, en mi opinión, pues es el órgano máximo de cierre, entonces la instancia se cerró. Claro que sí. Doctor Miguel Ángel, ya para ir cerrando esta entrevista, y es con relación a qué recomendación se debe hacer para garantizar la gobernabilidad en San Andrés, de que no haya un vacío de poder mientras se den la designación de un gobernador encargado y unas elecciones atípicas que podrían ser entre unos 4 a 6 meses de este año. ¿Qué se debería hacer desde el liderazgo local, desde el mismo gobierno nacional o desde el mismo liderazgo comunitario y político para evitar lo que le manifiesto, que haya un vacío de poder y quieran unos que otras personas en el archipiélago quererse tomar, como dicen popularmente o que dicen vulgarmente, tomarse la isla de Ruana? Sí, bueno, yo creo que para este tema puntualmente la solución la debería dar el Estado central. Y ese Estado central, por cabeza del presidente, el Ministerio del Interior, tiene que hacer ese nombramiento cuanto antes. En la medida en que más se demore la situación, más inestabilidad se va a generar. Entonces, en la medida en que se determine y se dictamine el hecho de que ya hubo una notificación, de que ya está en firme el hecho, pues entonces no hay ninguna otra salida que nombrar de una vez al gobernador encargado. Y que este, a su vez, pues no dilate en nada, sino que garantice todo para que las elecciones atípicas sean en el menor tiempo posible, que es lo que establece la ley. Hay otros que dicen que son 2 meses, otros 4, yo lo acabo de escuchar usted que 6. Lo que dice la ley es que en el término de la brevedad. Entonces eso puede ser en cuestión también de días. El hecho es que creo yo que la única forma de poder atender esta situación de inestabilidad es la rapidez y la agilidad en los procesos. Porque eso es lo que genera la duda, lo que genera el miedo, lo que genera la zozobra, el hecho de que pasen los días y no haya una respuesta ni afirmativa ni negativa. Y es la duda y la incertidumbre la que genera el miedo en la población. Entonces, en la medida en que tengamos claridad, pues podemos tener más luces sobre lo que viene. Eso por un lado. Y lo otro, pues la comunidad, Daniel, yo creo que es cierto, es un momento cultural, es un momento histórico para la gente, nuestras islas, hemos pasado por infinidad de temas, pero yo creo que debemos bajarle, como le digo, los sesgos y las pasiones. Los debates políticos, sociales, económicos existen con el propósito de avanzar, de progresar en las ideas. Yo debato, yo discuto contigo un planteamiento y la respuesta o la conclusión de ese debate tiene que ser una idea nueva que genere un cambio a la perspectiva que yo o que tú tenías en el momento de antes de discutir. Pero desafortunadamente en la isla no debatimos, sino que peleamos, porque no hablamos en términos ideológicos, en criterios políticos, sino en sesgos personales. Y caemos en esa situación de bajeza moral, de atacar al individuo y no atacar a sus argumentos. Y eso genera, digamos, una mayor división y una mayor polarización. No está mal que una sociedad esté politizada. Esté mal es cuando se polariza, a llegar a tal punto que se generan enemistades y se rompen brechas familiares incluso por términos de politiquería. Porque repito, Daniel, en la isla no se hace política. Realmente no hay un debate programático, sino simplemente una forma estructurada y maquinada de cómo llegar al poder. Entonces, la idea y como población, la invitación es que estemos alertas, estemos vigilantes, estudiemos, busquemos la norma, defendamos nuestros propósitos, nuestros planteamientos y nuestras ideas, pero siempre bajo el respeto y entendiendo que es una coyuntura y en cualquier momento pueden haber cambios que puedan alterar cualquier resultado. Doctor Miguel Ángel Castel Cano,
abogado, activista raizal, que está muy pendiente al tema político y en especial ahora que hay una situación jurídica registrada por parte del Consejo de Estado. Yo tenía una pregunta que me quedó sobre el tintero, doctor Miguel Ángel, y es, ¿cómo le parece el hecho de que haya sido un abogado de Santander, de Bucaramanga, que haya presentado la demanda, que haya insistido tanto hasta lograr que lo que se logró, que fue finalmente la anulación del gobernador de San Andrés y Providencia, doctor Miguel Ángel? Bueno, Daniel, yo empecé a buscar al abogado y veo que él tiene mucho éxito en este tipo de procesos. Él ha logrado la destitución de varios mandatarios a nivel departamental y municipal a lo largo y ancho de Colombia. No es su primer caso, es un experto en esas áreas. Lo que me sorprende pues es el margen como se utiliza, vuelvo y te digo, la justicia como un arma política, porque seguramente quienes contrataron al abogado estaban en la otra fila política, pero también hicieron el mismo uso indebido de la doble militancia. Entonces, si nos vamos a analizar la última campaña, pues hubo doble militancia de muchos de los actores, hubo exageración en los topes electorales, pero no hay una sanción en ese sentido. Entonces lo que veo es como la hipocresía, cómo se maneja el tema y cómo se juzga a uno y al otro no. Me parece pues en ese sentido que es importante hacer un análisis interno de lo que somos nosotros y la importancia de empezar a crear un sistema administrativo propio que realmente respete y se identifique con nuestras cuestiones internas, que son muy distintas y muy apartes a las de la forma de hacer política del continente colombiano. Creo que ese es el verdadero problema, que nuestros políticos y nuestros electores se acostumbraron a esa forma clientelista de hacer política, y la solución es sin duda empezar a mirar hacia adelante y a empezar a plantear y aprovechar el derecho étnico y la raizalidad que yace en nosotros, porque realmente el sistema electoral no garantiza los derechos étnicos del pueblo raizal. Claro que sí. Nuevamente, doctor Miguel Ángel Castel, abogado y activista raizal, solo nos resta agradecerle por haber estado con nosotros aquí a través de Radio Seaflower. Muchísimas gracias a ti, Daniel, siempre por la oportunidad de poder escuchar y expresar mis tesis y mis ideas. Muchísimas gracias, de verdad.